ocasión de vernos presencialmente hace, pues no sé, casi un año, creo ya. Sí, sí, un año. Un año. En la Universidad de La Laguna Sí, y en Canarias, porque César está en Canarias, en las Islas Canarias. Y bueno, y nada, fue un momento solo por el tema de agendas, aviones, prisas, sí. etcétera, pero nos quedó las ganas, nos quedaron las ganas de volver a coincidir y fíjate que nadie nos hubiera dicho que nos juntaríamos así, ¿verdad? Confinados, sí. Ha sido necesario Confinados, una cuarentena. con muchos kilómetros de distancia, pero fíjate qué bien, ¿no? Qué bien se ve y además con la oportunidad de charlar acerca de este Mm. tema que tanto nos apasiona, que es el comportamiento no verbal, y de charlar con todas estas personas que nos ven o nos escuchan desde muchos sitios distintos. Ujú. Déjame, a ver, tú sí me escuchas en Facebook, ¿verdad? Por lo tanto, Yo también. te... Sí, en los dos Vale, sitios. vale, porque veo que no hay ahora más comentarios. Así, A ver, va, déjame ver mi sí, a Facebook ver y te digo, sí. si los seguidores en Facebook nos pueden confirmar que nos están Sí, escuchando. ¿Mm? Sí, muy bien. Bueno, pues vamos allá. Ahora sí que empiezo venga. ya porque fíjate qué puntuales somos, ¿eh? Nosotros somos Mm. puntualísimos y las personas que nos siguen también. La cronémica es muy importante en esto. Exacto, la cronémica, la cronémica. Lo que pasa es que como todos los que estamos aquí somos latinos, pues Sí. tenemos, Un pero concepto un poco desvirtuado de la cronémica, sí. bueno, un poco relajado, digamos, ¿no? Sí. Pero yo no sé, estoy observando que ahora con las sesiones virtuales somos más puntuales. ¿Será Sí, porque yo no creo, podemos tomarnos el café y esas cosas? claro, porque tampoco tenemos mucho tiempo de entretenernos y tampoco tenemos mucho tiempo que perder. De todos modos, yo creo que en ese aspecto esto del confinamiento está poniendo también de relieve cosas positivas y está, pues, por ejemplo, poniendo sobre la mesa la cantidad de tiempo que perdemos al día en un montón de cosas que no son necesarias, ¿no? En desplazamientos innecesarios, en ¿A que sí? previas innecesarias, en presentaciones, en un poco en pérdidas de tiempo que ahora vemos pues con el teletrabajo y con la tecnología que se pueden suplir perfectamente y que podemos sacar más tiempo para nosotros mismos, ¿no? Para nuestra propia vida privada, ¿no? Que a veces la olvidamos con el disparate del trabajo, con los desplazamientos. Sí, Aquí en las desplazamientos. islas, por ejemplo, los desplazamientos a diario en avión de una isla a otra para reuniones que probablemente muchas veces son innecesarias y que ahora nos damos cuenta que, bueno, pues que hasta un pleno del Congreso de los Diputados se puede hacer telemáticamente y no pasa nada. Sí, 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 sí. Bueno, en las grandes ciudades también se está Mm. ahorrando de todo, se está ahorrando tráfico, desplazamientos, contaminación y de Polución. todo. Sí, sí. Oye, Oye, yo antes de continuar, yo quiero decirle algo a la gente que me sigue y decírtelo a ti también. Primero, muchas gracias, Teresa, por la invitación, por supuesto, por charlar conmigo y luego decirle a la gente que me sigue que yo estoy realmente entusiasmado. Yo no soy mucho de expresar mis emociones y de exteriorizarlas, pero yo estoy entusiasmado de hablar contigo porque para mí eres un absoluto referente en la comunicación no verbal. Creo que has sido una mujer emprendedora, que has ido por delante de los tiempos, llevas muchísimo, muchísimo tiempo divulgando, sobre todo divulgando esta ciencia y este arte de la comunicación no verbal, cuando en España prácticamente nadie le prestaba atención a estas cosas y casi casi eras tú una voz solitaria ahí en el desierto contando tus cosas y escribiendo, y en la 2 donde te seguía yo muchísimo. Y bueno, creo que eres una de las mejores docentes que hay hoy en el mundo de habla hispana en esta materia. Y para mí, de verdad, estoy entusiasmado de poder hablar contigo y de poder compartir esta conversación con la gente que nos sigue. Un placer, de verdad, y muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, César. Esto no lo esperaba y además era yo la que te invitaba y te iba ahora a presentarte. O sea que No, iba no, yo a que hacer va. la presentación y me ha hecho César la presentación. Así que Que va. te lo agradezco mucho. La verdad es que, bueno, que es un tema que siempre, siempre ya desde la facultad, cuando estudiaba, que yo estudiaba letras, o sea que imagínate, me he Mm. pasado de lo verbal a lo no verbal, ¿no? Y me ha interesado mucho y después yo me alegro de que haya surgido
todo un plantel de gente en España, pero en todas partes, Sí, porque esto ha despertado mucho interés y que se vaya profundizando en el tema, que se vaya avanzando en el conocimiento y que además haya diferentes especialidades. sí. Ujú. Y de esto es lo Sí, que porque quiero da para hablar. mucho. Ujú. Sí, y por eso voy a contarlo ahora a todas estas personas que nos siguen, que por eso he invitado a César Toledo, porque él es experto en comportamiento no verbal, en análisis del comportamiento no verbal Sí. y además en una rama muy concreta. O sea que ahora voy a la presentación oficial, ¿de Muy acuerdo? bien. Bueno, César Toledo es periodista. Casi todos los que nos dedicamos a la comunicación no verbal tenemos un background, unos estudios Mm. previos, ¿no? Y después nos ha ido interesando entrar en este tema. Es periodista y es consultor en comunicación política. Y eso es muy interesante porque nos podrás aportar mucha información y muchos datos acerca de cómo se están comportando hoy los políticos. Esto nos interesa a todos. Y además, claro, como es experto en análisis del comportamiento no verbal, pues seguro que los tiene a todos muy bien analizados. O sea que si Bueno, queréis hacer alguna pregunta, pues también podemos ver si la podemos contestar. Claro, tenemos primero que conocer al político o a la política, porque si no, sí. bueno. Y os recomiendo que visitéis su blog análisisnoverbal.com. Muy fácil, ¿eh? análisisnoverbal.com, que fue premiado con el Napolitan Victory Awards de la Academia de las Ciencias y las Artes Políticas de Washington. Cuéntanos Sí. cómo fue esto, César. Esto fue, pues la verdad que fue una sorpresa para mí, ¿no? De hecho, prácticamente ni conocía la existencia de tal academia entonces y me sorprendió pues una comunicación que recibí en el año 2017, fue exactamente cuando yo llevaba ya un par de años con mi blog. También es cierto que el blog, supongo que a ti te ocurre lo mismo, prácticamente el 50% de los seguidores que tengo son de Centroamérica y de Estados Unidos, son la mayoría, que es donde más nos sigue la gente. Y bueno, en Washington habían monitorizado mis trabajos y bueno, pues de repente conectaron conmigo y un buen día me dijeron que estaba nominado y yo, bueno, pues me lo tomé un poco como aquella cosa, ¿no? Que no crees que vaya en serio y luego pues resulta que no solo estaba nominado, sino que al final resulté premiado. Tuve la ocasión de estar en Washington, pues, en unas jornadas que se celebran cada año, que la Academia de las Artes y las Ciencias Políticas de Washington celebra, donde se reúnen todos los consultores políticos más destacados de habla hispana. Y bueno, en el otro lado del charco hay una gran tradición y una gran experiencia, mucho más que la que tenemos en España. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia inolvidable, no solo por el prestigio del premio, sino por la oportunidad de conocer a gente que yo sí que seguía en las redes y que para mí eran auténticos líderes y maestros en esto, ¿no? Y bueno, pues fueron 4 días en Washington que no se me olvidarán en la vida, ¿no? Porque me han Claro. permitido establecer una serie de contactos y abrir una serie de puertas bueno, que no hubiera ni imaginado. Fue una experiencia preciosa, la verdad. Qué bien, qué bien. Oye, Mm. y ¿por qué? Quizá por tus orígenes como periodista, ¿es por eso que te has dedicado más a la comunicación política? Sí, de hecho, a ver, lo de la comunicación no verbal para mí fue casi de casualidad, fue un complemento. Yo llevaba ya muchos años dedicado especialmente a trabajo en prensa, en radio, en televisión, pero ya llevaba la última etapa profesional, era intensamente dedicada a la política, ¿no? Al asesoramiento Ujú. a la consultoría política. Y siempre notabas, por más que querías ayudar a las personas, a los políticos con los que trabajabas, que te faltaba una herramienta, que te faltaba algo. Y faltaba esa parte, ¿no? Faltaba el análisis y el control, la gestión del comportamiento no verbal. Por eso me acerqué un día a esta especialidad cuando se abrió en España el primer máster, el primer posgrado universitario, que fue en la Camilo José Cela, de la mano de la Fundación Behavioral Law, con la que sigo colaborando hoy día. Y bueno, formo parte de la primera promoción que salió de aquellos estudios, ¿no? Y bueno, automáticamente te abren la puerta a un mundo nuevo. Ujú. Porque con la comunicación no verbal, a ti te pasará seguro, ocurre que son esas cosas que siempre has intuido
que siempre has pensado que estaban ahí, que siempre has sospechado que había algo más, pero cuando te las muestran, cuando les ponen nombres y apellidos y cuando te das cuenta de cómo funciona científicamente el tema, es cuando de verdad adquieres seguridad y cuando de verdad te das cuenta por qué funcionamos como funcionamos y por qué comunicamos como comunicamos. Porque hay gente con la que conectamos de manera inmediata con un simple cruce de miradas y porque luego hay otras personas que por mucho que se empeñen no son capaces de cautivarnos, ¿no? Y bueno, pues para mí fue toda una experiencia y me ha valido de mucho, porque me ha enriquecido mucho la posibilidad de hacer mi trabajo, para analizar al adversario, para ver lo que de verdad te está contando un político y cuáles son sus puntos débiles, y también para asesorar, ¿no? Para ayudar a aquellos políticos que quieren comunicar mejor, que quieren expresarse mejor y que quieren conectar con su público. Que bueno, afortunadamente no son muchos, pero bueno, Oye, desafortunadamente. Y hay muchas personas cuando, seguro que también a ti te escriben, ¿no? Para a veces con consultas incluso privadas, muy personales, de me gustaría saber si esta persona está enamorada de mí, me mira así, se me acerca de esta manera. Y realmente es que todos estamos muy interesados en saber qué es lo que piensan los demás, ¿no? Claro. Y buscamos herramientas para descifrar este pensamiento. ¿Tú consideras que el lenguaje no verbal es una buena herramienta para conocer mejor a la gente? Hombre, yo creo que sí, yo creo que es la mejor, de hecho. A mí me ocurría mucho con bastantes políticos con los que he trabajado, casi todos tienen en común una cosa, te quieren convencer de que ellos saben lo que piensan los demás. Y te dicen, no, tranquilo, César, yo sé lo que piensa la gente de este tema, ¿no? Y tú te echas un poco las manos a la cabeza y dices, si tú supieras lo que piensa la gente ahí fuera, claro, probablemente no te dedicarías a la política, ¿no? Te dedicarías a otra cosa. No se puede saber lo que piensa otra persona, eso es absolutamente imposible. Yo muchas veces, incluso en mis formaciones, lo digo. Además es que ni siquiera es útil, no es rentable. ¿Qué más da lo que esté pensando la otra persona en este momento? Muchas veces no sabemos ni lo que estamos pensando nosotros mismos y al cabo de un rato cambiamos de opinión y pensamos otra cosa. Lo que sí se puede saber, y es lo más relevante, es saber cómo se siente la otra persona. Porque las emociones es lo que de verdad establece la conexión con esa otra persona. Y para eso el lenguaje, la comunicación, el comportamiento no verbal es imprescindible. Nos puede decir si una persona se siente cómoda o se siente incómoda con nosotros, nos puede decir si está dispuesta a colaborar o no está dispuesta a colaborar, nos puede hablar de su identidad, nos puede decir quién es esa persona, cómo es su personalidad, algo que es imprescindible para poder empatizar con el otro. O sea, nos puede dar información mucho más relevante que en realidad saber cómo piensa. Cómo piensa, claro, yo lo dejaría para el final, es lo de menos, ¿no? Sí. Esa es la parte menos interesante. Pero en los otros aspectos nos puede dar una información súper valiosa. Yo muchas veces digo que esto debería estar no solo como posgrados universitarios, que debería estar desde la enseñanza infantil, ¿no? Desde lo más elemental. Porque ocurre, por lo menos en España, ocurre justamente al revés, ¿no? Por lo menos hasta hace muy poco, la educación emocional era prácticamente nula, ¿no? Y nos enseñaban muy pocas cosas, incluso al revés. La enseñanza que nos dan en el colegio es casi la inversa, ¿no? Niño, no hagas esto, niño, no pongas esa cara, no grites, no toques, no hagas, ¿no? Es una represión conductual que para vivir en sociedad quizá esté muy bien, pero que luego personalmente nos limita mucho y nos quita muchas habilidades, por lo menos esa es mi opinión. Claro, está muy relacionado la educación en inteligencia emocional y la educación en inteligencia no verbal. Entonces, si no nos educan en una, no nos están educando en la otra. Porque exacto, las dos están absolutamente relacionadas, ¿no? Entonces, sí, hasta ahora, hasta hace muy poco ha habido esta carencia, pero esperemos que poco a poco todos los maestros se vayan interesando también por este tema, porque es fundamental, incluso para ellos mismos, porque ellos pueden transmitir mejor, pueden conectar mejor con sus alumnos y, evidentemente, los pueden comprender mucho más también, ¿no? Porque, como tú decías, el cuerpo y toda la comunicación no verbal refleja personalidad, refleja emociones, pero también quizá más en el mundo de los adultos, pero intenciones de los niños también, pero el estatus se refleja mucho a través de la comunicación verbal. El estatus que tienes o el que quieres tener.
Que en el Sí. caso, que en el caso de los políticos, por ejemplo, esto supongo que es un tema muy importante, ¿no? Es cómo nos comportamos como si fuéramos reyes o reinas, o nos comportamos muy Sí. humildemente, muy sumisos, y todo esto al final lo estamos transmitiendo a través de múltiples Ajá. señales no verbales, ¿no? Sí. Estamos en Eh, línea... Dime, dime. dime, dime. No, no, perdona, te interrumpí. No, te iba a preguntar porque seguramente a nuestros seguidores les interesa pues saber cómo se puede llegar a aprender, cómo se puede llegar a analizar a una persona y obtener Mm, más información. Y de la información que obtenemos, porque ver vemos todos, ¿no? Es decir, que tú mm, estás delante de una persona y la información está ahí. Pero ujú, ¿en qué deberíamos fijarnos para que esta información sea relevante? ujú. Bueno, yo cuento a veces que la comunicación o el comportamiento no verbal funciona en los humanos como las cookies funcionan en los ordenadores, ¿no? Las galletas esas que van dando información de ti, que alguien va recogiéndolas en algún sitio y que a través del Big Data y de la inteligencia artificial, pues luego resulta que esa persona tiene más información de ti que tú mismo, porque Ujú. tiene más conciencia de tu comportamiento, de tu conducta en las redes, de lo que haces, de lo que te gusta, de lo que rechazas. La comunicación no verbal para mí funciona exactamente igual. Nosotros vamos transmitiendo todo el día un montón de información que no somos conscientes. Creemos que nuestra información está solo en las palabras y en realidad nuestra información está en los gestos, en la expresión de la cara, en la postura, en el tono de nuestra voz, en cómo nos movemos, en infinidad de cosas. Y yo siempre defiendo un poco que el primer paso para gestionar con eficacia nuestra propia comunicación no verbal es precisamente aprender a distinguirla en los demás. Por lo menos a mí me ocurrió así, quizá porque estudié análisis primero antes de ponerme a intentar mejorar yo mi propio comportamiento y mi propia conducta. ¿Por qué? Porque cuando somos capaces de identificar los comportamientos en otra persona, ponerle nombres y apellidos y saber lo que significa cada cosa, luego nos resulta más fácil reconocerlos en nosotros mismos y adaptarnos y cambiar un poco y evolucionar nuestra personalidad en función de cómo queremos presentarnos y cómo queremos que la gente nos vea. Porque esa es otra, muchas veces no, la mayor parte del tiempo no somos conscientes de cómo la gente nos ve. En los estadios lo vemos mucho, ¿no? En los grandes conciertos, en los espectáculos, cuando las grandes pantallas enfocan al público de repente y ponen un primer plano de dos personas, automáticamente reaccionan rectificando su postura y rectificando su Claro. expresión facial, porque hasta ese momento que se han visto en la pantalla no se han dado cuenta de lo que estaban expresando. Para eso es muy útil precisamente estas técnicas como la que estamos usando hoy, ¿no? Ujú. Como el Instagram Live, porque te permite verte a ti en directo Bien. y tener un monitor delante y poder gestionar tu comportamiento. Esta es una herramienta que precisamente recomiendo muchísimo. Pero luego hay que tener unas bases, hay que tener unas bases. La conducta no verbal tiene, como tú bien sabes, diversos canales de expresión, son 7, 8 canales, 9 en función de los autores, pero bueno, están por un lado los gestos, por las miradas, las expresiones faciales, las posturas, o sea, son muchos. Entonces hay que aprender de cada uno de ellos lo básico, lo fundamental, para luego empezar a entrenarnos y empezar a distinguir esos comportamientos en otras personas. Yo invito a la gente siempre que se formen un poco, que lean, que estudien un poquito, que busquen en internet, hay un montón de recursos, en tu página, la mía, pero es que hay un montón de profesionales más hoy día, Ujú. gracias a Dios. Entonces, hay muchísimas formas de acceder a esa información y tener un mínimo bagaje previo para luego empezar a practicar. Y después de practicar y después de aprender a identificar a los demás, que ya nos va a ser muy útil para nosotros mismos, intentar mejorar nuestro propio comportamiento o intentar desarrollarlo en el sentido que nosotros queremos darle en cada momento. Sí, señor. Pues totalmente de acuerdo. De hecho, lo comparto. Lo primero es la capacidad de observación. La capacidad Sí, sería la base de todo, la base de esta inteligencia no verbal y después ya vienen las demás habilidades, pero lo primero es saber ver, primero percibir e sí, interpretar, ver e interpretar, sí, porque no es lo mismo. sí, tener curiosidad, sobre todo es tener curiosidad. Hay gente que va por la vida
un poco sin enterarse de nada, ¿no? Y incluso que camina por la calle, o incluso muchas veces nos pasa cuando vamos conduciendo y llegamos a casa y no sabemos cómo hemos llegado. Y piensas, el semáforo estaba en rojo o en verde, o sea, ni lo vi, porque vas pensando en tus cosas, vas abstraído y vas casi en modo automático. Así vamos por la vida normalmente muchas veces y no vamos fijándonos en los comportamientos. Entonces, desarrollar esa habilidad requiere entrenamiento, requiere curiosidad, requiere pues llegar a un... Yo me lo paso muy bien, aunque esté mal decirlo ahora, pero yo me lo paso muy bien en los centros de salud. Ahora me lo paso menos, ¿no? Porque intento evitarlos, pero un centro de salud, un aeropuerto, Sí. un transporte público, te dan muchísima información y simplemente es ponerte en ese ratito en modo observador y empezar a fijarte en las conductas de quienes tienes alrededor y empiezas a descubrir un montón de cosas que son instintivas, que salen solas, o sea, muchas les podemos poner nosotros, los especialistas, le podemos poner nombres, pero la mayor parte, la gente es capaz de identificarlas por sí misma, porque somos todos expertos en comportamiento no verbal, o sea, es algo que traemos innato y que traemos de muchísimo tiempo antes, evolutivamente hablando, de ser humanos, o sea, cuando éramos unos primates mucho menos Claro. desarrollados, Antes de ya hablar, nos movíamos, antes de hablar nos movíamos con la conducta no verbal y nos exacto. comunicábamos perfectamente. Y de hecho hoy un bebé cuando nace no habla, y sin embargo es capaz de comunicarse perfectamente. No hay ningún bebé incomunicado, o sea, todos tienen la habilidad suficiente para comunicarse con su madre, con su padre o con quien los cuide, lo hacen perfectamente bien. Y cualquier persona que tenga a su cargo un bebé sabe, una vez que has sido madre, padre, automáticamente sin ningún manual de instrucciones tú eres capaz de desarrollar la habilidad de interpretar su comportamiento. Entonces es algo que tenemos innato. Simplemente que la socialización nos lo ha hecho poner en un segundo plano, poner en modo inconsciente, extraerlo, yo creo, al plano consciente y a partir de ahí empezar a mejorar. Por lo menos así lo entiendo yo, Exactamente. ¿no? Yo creo que tú coincides, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. Y además, porque esta comunicación no verbal es omnipresente, es decir, que no, esta sí que no se calla nunca. Nos podemos callar con las palabras, pero no podemos callarnos con nuestra presencia, con nuestro movimiento, con nuestro olor, si es que desprendemos olor. Y por lo tanto, también muchas veces en nuestra cultura se ha dado más importancia a la palabra en algunos momentos que precisamente a todo lo demás, ¿no? Y sí que es cierto que a veces en las conversaciones nos centramos mucho en el contenido, en lo que estamos hablando y nos olvidamos del cuerpo, nos olvidamos de todo lo demás, pero realmente este cuerpo sigue informando. Y es aquí donde a veces perdemos esta conciencia de todo lo que estamos comunicando. Entonces, el poder hacer, poder equilibrar esta conciencia de lo que digo, pero también de qué transmito no verbalmente, es una de las herramientas que yo puedo utilizar para ser más eficaz en mi comunicación. Incluso, como también yo siempre insisto en mis cursos, se puede planificar. Es decir, que sea omnipresente, que sea lo primero que hacemos cuando nacemos y todo esto, esto no significa que no podamos utilizarla de una forma consciente y planificada, igual que hacemos con la palabra muchas veces, ¿no? Cuando preparamos un texto, cuando pensamos en una presentación o en un discurso y estamos buscando las mejores palabras, estamos buscando el mejor tono, el orden, pues esto también lo podemos hacer a través de la parte no verbal y podemos pensar en dónde nos sentaremos, cómo pondremos el cuerpo, cómo saludaremos, a quién miraremos de los presentes y también pues el tono de voz incluso o si sonreiremos o estaremos más serios, ¿no? Y por lo tanto la planificación también forma parte de esta inteligencia no verbal. Y creo que aquí tú también tienes experiencia precisamente porque asesoras a políticos, ¿no? Hombre, sí, no son un buen ejemplo porque la verdad es que se dejan asesorar muy poco los políticos hoy día, ¿no? Están instalados en unas alturas que, bueno, que es complicado bajarlos a veces a la tierra, ¿no? Pero es cierto lo que dices, yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Más que en políticos lo he vivido en mí mismo. Muchas veces no somos conscientes de nuestra conducta y muchas veces nos sorprenden las reacciones de otras personas
y no nos damos cuenta que las hemos ocasionado nosotros mismos. O sea, yo tengo, no sé si se fijan bien, pero yo tengo aquí un entrecejo muy, muy marcado, Se ve. unas arrugas ya que se notan. Bueno, dicen que a partir Sí. de los 40 cada uno tiene la cara que se merece, ¿no? Y por las arrugas expresivas, ¿no? Y bueno, yo tengo este gesto que hago mucho de concentración, de intentar escuchar a alguien. Este es un gesto típico también de la ira. Cuando se bajan las cejas así, cuando se le pone cara de un poco... Pues muchas veces simplemente escuchando a un desconocido, si yo le hago así, ese desconocido se puede sentir a lo mejor intimidado o se puede sentir que me está desagradando o que le estoy desafiando. Con lo cual su reacción a lo mejor va a ser distinta a la que yo espero. Si yo no entiendo por qué ha tenido esa reacción, pues probablemente ahí ya va a haber una falta de comunicación y pues probablemente va a surgir un conflicto para entendernos. Muchas veces nos pasa con personas que atienden al público cuando llegas pues, a una caja de un supermercado a pagar o a alguien que te está atendiendo y de repente observas que te mira con una mala cara o que tú crees que te están poniendo un mal gesto y tú lo interpretas como algo personal. Si tomamos distancia, yo eso lo hago mucho, ya cuando me pongo en la cola, me dedico, cuando me quedan 2 o 3 personas por delante, me dedico a observar la conducta de quien está atendiendo la caja. Y la mayor parte de las veces descubres que esa cara no va por ti, que esa cara es la que tiene esa persona, pues porque está de mal humor, porque ha tenido un problema con el jefe, porque está cansada, por cualquier otro motivo. Pero si lo malinterpretamos y lo hacemos como algo personal, pues claro, ese gesto, esa expresión a nosotros nos está transmitiendo algo que nos puede provocar una reacción equivocada. Y ahí surgen la mayor parte de los conflictos. Lo mismo que en el tono de la voz, que en la manera de contestar, muchas veces uno simplemente estás pensando, abstraído en algo, y alguien te pregunta una cosa y a lo mejor tú en lo que estás pensando, pues es algo que te genera ira, que te genera enfado, que te genera tal, y con la misma ira que tú estás pensando, de esa misma manera contestas a la persona que a lo mejor simplemente te ha preguntado la hora. Y claro, la otra persona no entiende el tono de voz que has empleado en ese momento y dice, oye, qué persona más antipática. Claro, o que eres una persona antipática. Sí. Hay que tener en cuenta también que estas emociones se contagian y precisamente la forma del contagio es, bueno, las neuronas espejo están siempre en funcionamiento. Cuando vemos a alguien, entonces a través de la vista esta información va a las neuronas espejo, estas se ponen en marcha y responden de una forma pues que se contagian estas emociones o acabamos reflejando la emoción del otro, ¿no? Por eso se contagia la risa, se contagia también el llanto o los bostezos, ¿no? El aburrimiento también se contagia. Es decir, que, claro, entonces tenemos que ser más conscientes a nivel general de cada día de qué cara ponemos cuando llegamos a casa, por ejemplo, porque esto va a influir en las relaciones familiares, pero también cuando llegamos al trabajo. Ahora mismo siempre es videoconferencia, pero va a volver a ser presencial. Y también, por ejemplo, pues cuando hablamos en público, también, ¿no? Hay que ensayar, hay que grabarse para ver realmente qué es lo que estás transmitiendo, porque a lo mejor lo que tú estás haciendo es estar concentrado en tu tema, ¿no? Pero tienes cara más bien de amargada o de preocupación o de mala leche, ¿no? Como decimos aquí. O puede ser que estés muy rígida, muy tensa, pero es por la inseguridad, es por los nervios, no porque tú seas antipática, sino es por esta timidez o por esta inseguridad que te provoca el hablar en público, ¿no? Y tú, que asesoras a políticos, dices que no te hacen mucho caso. Cuéntanos. ¿Cómo consigues que te hagan caso y que hagan lo que tú les aconsejas? Es muy difícil porque, a ver, la política se basa en el éxito. Entonces, mientras un político no tiene éxito, es una persona muy insegura y está buscando el camino del éxito. Entonces, ahí es más fácil cooperar, es más fácil trabajar, también dependiendo de la personalidad de cada uno. Pero cuando alcanza el éxito, es muy complicado convencerle de que el éxito no es solo la confirmación de que él lo está haciendo bien. El hecho de que yo pueda presentarme ahora a concejal de mi pueblo y que salga elegido no significa que yo sea un gran comunicador ni que todo lo que yo haga en mi vida esté bien hecho.
Ujú. Pero el éxito de un político le confunde muchas veces. Por eso en España lo que llamamos históricamente el síndrome de la Moncloa, ¿no? Cuando llegas al poder y te instalas, tienes a tu alrededor tal grado de protección, de pleitesía, de asentimiento, de que todo el mundo te ve como alguien muy, muy valioso y muy importante, que lo peor que le puede ocurrir a un político es que llegue a creérselo, ¿no? Y no querer mejorar. Entonces, a veces es muy complicado. Cuando ya alcanzan el éxito, aunque sea éxito, hablo desde el nivel de concejal o presidente de la comunidad de vecinos, porque tampoco la política es muy distinto al resto de la vida y de la sociedad. De hecho, es el reflejo de la sociedad, Ujú. lamentablemente, ¿no? Entonces, cuando alguien llega a un puesto de poder, cree que el poder automáticamente te ha investido de sabiduría. Y bueno, pues la mayor parte de los casos no es así, porque no todos somos sabios y no todos somos excelentes, ¿no? La mayoría somos pues, normales y corrientes con nuestros defectos y nuestras virtudes. Entonces, en los políticos normalmente es complejo, pero se puede trabajar, se puede trabajar. Lo más importante, y en esto tú sabes mucho más que yo en las técnicas de aprendizaje, lo más importante es entrenar mucho y hacerlo tuyo. O sea, a mí cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo parecer yo seguro en un atril o en un escenario? Y digo, pues mira, la fórmula más sencilla de parecer seguro es que estés seguro. Sí, Tienes que exacto. estar realmente seguro, porque cuando uno está seguro, pues por ejemplo, cuando tú llegas a casa y hablas con alguien de tu familia y le cuentas cómo ha sido tu día, no necesitas nada excepcional, no necesitas ningún recurso expositivo extraordinario. Tú te sientes seguro de que manejas esa materia y entonces puedes expresarla con naturalidad, con normalidad. Y el problema es que hoy día la política, primero, que se limita mucho a las palabras se han pervertido muchísimo, la semántica hoy, bueno, yo creo que el mayor grado de corrupción está en la semántica, no en la política. Entonces las palabras significan nada, se dicen en voz alta, pero sabes que eso no es así lo que te están contando. Y entonces es muy difícil conseguir llegar a saber qué es lo que hay detrás de esas palabras. ¿Por qué? Porque los políticos normalmente están interpretando un papel que no es suyo, que alguien les ha puesto por delante, que no está mal que alguien les ponga por delante, que no está mal que alguien les ayude, pero luego Tiene tú que haber asesores, claro, pero tienes que asimilarlo, tienes que asumirlo, tienes que hacerlo tuyo para ser realmente auténtico. De hecho, yo creo que hoy en la política, más que un problema de credibilidad, que creo que hay muy poca credibilidad, pero el problema mayor para mí es la autenticidad, que no se ve gente auténtica. Porque si viéramos al auténtico político, si lo viéramos que sus emociones coinciden con lo que nos está diciendo, que sus dudas coinciden con su expresión, que sus seguridades, sus certezas también coinciden con la manera de expresarlas, entonces sería todo mucho más fácil. Y yo creo que ese es el gran problema. Han puesto como una barrera, como para distanciarse, para no caer en el error, y entonces se manejan en un ámbito demasiado formal, basado solo en palabras, en argumentarios. Y yo creo que tendrían que ser más transparentes emocionalmente, ser más auténticos. El éxito de las redes sociales, como estamos viendo ahora, pues ves la gente que más seguidores tiene y dices, ¿por qué triunfa esa persona si lo que está haciendo ahí son tonterías? Y tú dices, sí, pero son ya, tonterías auténticas. sí, Esa son persona es ahí, está tal y como la ves, o sea, no intenta aparentar otra cosa. Entonces, pues a la gente le gusta ver cómo somos de verdad, nos gusta conectar con la otra persona. Y para eso la gestión de comportamiento no verbal es imprescindible, porque claro, no puede ir por un lado el comportamiento verbal y por el otro el no verbal, que es lo que ocurre desde en la luego. política. Hay una Mira, gran incongruencia. Perdona. No, César, tenemos una pregunta que dice, en política, ¿cómo lograr una buena comunicación no verbal? O más bien, ¿cómo cambiar esta? Pero no sé si se refiere a cambiar la comunicación no verbal o cambiar la política. Yo creo que a cambiar la política, ¿eh? Por lo que ya se piensa inmediatamente de ellos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que mejorar la comunicación o quizá, como tú dices, como apuntas, quizá tenemos que ser más auténticos o los políticos tienen que ser más creíbles, más sinceros, más
más empáticos. Mira, yo tengo cuando tengo tiempo, me gusta mucho escuchar un programa de radio de la radio de Nueva York, y cada viernes entrevistan a su alcalde, al alcalde Di Blasio. Y este señor, que es un gran comunicador, a mí me maravilla porque hace algo que yo aquí no escucho con mucha frecuencia, que es que muchas veces se disculpa por no saber cosas que le pregunta a la gente, porque tiene un programa y la gente le va llamando y le plantea cosas. Bueno, pues estos días del coronavirus le están planteando temas muy graves. Complicado. Cosas muy complicadas. Y todo lo que sabe lo contesta. Además, tiene la costumbre de siempre, absolutamente siempre, dar las gracias a la persona que ha llamado y que le ha planteado este tema. Le da las gracias con absoluta humildad y después explica, y si no lo sabe, dice, pues no lo sé, tendré que informarme porque este tema es muy importante y a mí no me ha llegado nada de esto. O sea que le doy el contacto de mi gabinete para que usted me llame, yo le informaré o voy a informar en los medios de comunicación, y por lo tanto yo veo también lo que tú dices, ¿no? Que no solo son las palabras que tienen que tener más significado y tienen que ser más creíbles, sino en general toda la actitud, ¿no? Este comportamiento global. Y seguramente esto también pasa en el movimiento, en la forma de caminar, el ser un poco más humilde. Yo lo cuento un poco en mi web, esto no es hacer publicidad, pero en mi web tengo separada la parte de la política, porque sé que hay gente que no le gusta nada la política y que huye de ella, y entonces la tengo en una sección aparte. Y esa sección la llamé hace mucho tiempo, cuando hice la página, la llamo Ser, Hacer y Parecer. La congruencia, en definitiva. Porque yo creo que primero, para un político o alguien que se quiere dedicar a la política, o a cualquier otra profesión, da igual, porque hoy si quieres destacar en cualquier trabajo tienes que ser un verdadero líder. Lo primero es saber quién eres. Y esta es una pregunta que la mayor parte de la gente no sabe responder. O sea, cuando le preguntas a alguien, a ver, dime, ¿tú quién eres? Normalmente te dicen, pues, pero el nombre, ¿qué quieres? ¿A qué me dedico? ¿El trabajo? O sea, no tienes una definición de ti mismo, no sabes en realidad quién eres, no podrías explicarlo de manera directa, clara y concisa. Lo primero es eso, saber quién eres. Luego, que quien eres sea congruente con lo que haces. O sea, no puedes decir que tú eres una magnífica persona y que todos tus actos revelen lo contrario, porque entonces no va a ser congruente y no va a encajar. Y luego viene la apariencia, luego viene cómo te expreses y cómo te vean. Pero si tú no tienes primero la base, si no tienes primero la definición y la identificación de ti mismo, de quién soy yo, qué es lo que hago, o sea, cuál es mi conducta y cómo la expreso finalmente. Si están alineadas esas tres bases, todo fluye, todo es muy sencillo y funciona solo. De hecho, es lo que nos ocurre normalmente en la vida. Así funcionan las relaciones personales, así funciona el enamoramiento, las amistades, pues fluyen de esa manera. Si eso no está alineado y si eso no es congruente, es muy complicado. Estos días lo estamos viendo con el coronavirus, ya has puesto un ejemplo magnífico, el del alcalde... Precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, el del alcalde de Nueva York. Pero lo estamos viendo también, yo creo que en muchos sitios, por lo menos en España, está ocurriendo ese fenómeno, ¿no? Estamos viendo cómo comunican mucho mejor estos días los alcaldes que los diputados, que los senadores, que, o sea, según vamos subiendo el escalón, pues van comunicando peor. ¿Por qué? Porque probablemente el alcalde o alcaldesa está más cercano, a pie de calle, de lo que está ocurriendo. Está viviendo muy de cerca la tragedia. Entonces, habla con naturalidad y habla sobre todo con emoción, porque esta tragedia nos está afectando emocionalmente a todos y no puedes abstraerte de esas emociones. A medida que vamos subiendo en el escalafón, pues los políticos se van abstrayendo más, sus conceptos son mucho más abstractos, intentan medir exactamente lo que dicen y luego también hay una parte muy importante de que no saben de lo que están hablando en realidad. Entonces, claro, para no cometer errores, lo que tú decías es algo que nos ocurre mucho, incluso cuando hablamos en público, cuando la gente, a mí me pregunta en los cursos, pero ¿y si me quedo en blanco? ¿Y si no sé lo que tengo que decir? No pasa nada. Primero, en blanco no te puedes quedar, digo, porque para tú quedarte en blanco, los que te están escuchando tendrían que tener el guión de lo que tú ibas a decir, y si no pueden comprobarlo, no sabes si te has quedado en blanco
o has hecho una pausa, como acabo de hacer yo Claro, ahora, claro. que no me he quedado en blanco. Entonces, digo, primero, no hay que tener miedo a eso, y tampoco hay que tener miedo a no saber, no pasa nada. Yo me pueden plantear ahora una pregunta que desconozco, pues lo más que puede es despertarme la curiosidad, y tan pronto acabe este directo me dedicaré a buscarlo y a investigarlo y Y a no se saber puede esa saber respuesta todo. que no tengo. Y no se puede Claro que saber no, todo, claro que ¿no? no. Porque Y luego, pretender saberlo todo, y luego lo que tú decías, la humildad, el pedir disculpas, no pasa nada por pedir disculpas. claro. Es que el pedir disculpas no significa que esté equivocado. Significa que yo a lo mejor he querido expresar una cosa y esa cosa a ti ahora mismo te puede haber molestado. Exacto. Oye, si mi intención era molestarte, entonces bien molestada estés. Pero si mi intención no era esa, ¿qué hay de malo en pedir disculpas? Y decir, oye, Claro. pues, disculpa si te has sentido mal con la forma en la que me he expresado, porque esa no era mi intención. Mi intención Sí, era contarte mi idea, nada sí. más. Lo que pasa es que, como tú comentabas antes, todo está basado en el éxito, nos basamos mucho en la imagen, en nuestra sociedad, todo son apariencias, bastante superficialidad en general, y al final el ego es muy importante, ¿no? Y Es terrible el ego. el ego se ve lastimado, entonces nos ponemos a la defensiva, nos protegemos, y esto también se refleja en el comportamiento no verbal. Pero a Sí. mí me gustaría preguntarte acerca, porque sé que despierta siempre mucha curiosidad acerca de la mentira, ¿no? Porque precisamente en muchos programas de televisión también se invita a expertos como nosotros para que analicen a personajes famosos o, sobre todo, para que analicen a políticos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de verdad algunos indicios no verbales pueden ser señal de mentira o eso es bastante complicado? ¿Qué dices tú? A ver, voy a hacer un inciso. En el tema de los políticos, alguien, voy a permitirme una pequeña broma, alguien me dijo una vez que la comunicación no verbal es muy eficiente para detectar la mentira. Dice, tú solo tienes que observarlo y si mueve los labios está mintiendo. Eso me lo decía un No, amigo pero una está vez muy bien. Pero y eso me solo reía. respecto a los políticos, ¿no? Esto es Eso respecto a los solo con los políticos, políticos. nada más. A los demás no. No, no, pero vamos a ver, lo cierto es un tema muy serio, la detección del engaño. Y la verdad es que hay muy poca certeza sobre la detección del engaño. En primer lugar, lo único que ha establecido, por lo menos hasta donde yo he llegado a estudiar y a saber, los grandes estudios en el mundo científico de la mentira dicen, en primer lugar, que los humanos somos muy mentirosos, no solo los políticos, todos los humanos somos muy mentirosos. Usamos la mentira casi de manera constante, a diario. Pues hasta cuando damos muchas veces los buenos días, pues es una fórmula social y probablemente no le deseamos buenos días a esa persona. Entonces, los humanos en general somos muy mentirosos en nuestra actividad y en nuestra interrelación. Luego está demostrado así que somos malos detectando la mentira, somos bastante malos. La capacidad de detección de la mentira está en torno al azar, en torno al 50%, con lo cual pues no sirve absolutamente de nada ese porcentaje. Y luego, y aquí viene la tercera parte, que es para mí la peor, nos creemos muy buenos detectando la mentira. Entonces, claro, el desastre está servido, porque si somos muy mentirosos y encima no somos buenos detectores y nos creemos buenos detectores, ahí es donde surge el lío. Pero en realidad hay muy pocos indicadores, o sea, no hay ningún indicador no verbal que sirva para detectar la mentira por sí solo, de manera absoluta. Lo más que nos puede acercar son a algunos protocolos y algunas estrategias que bien manejadas por profesionales. Por ejemplo, en España tenemos dos buenos cuerpos de policía, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, que tienen unos equipos muy buenos en análisis de la conducta, pero magníficos a un nivel internacional. Y son capaces, con protocolos, de detectar el engaño en los interrogatorios. Pero tiene que haber una interactuación, no simplemente observar la conducta de alguien y decir, bueno, ese miente porque se rascaba la nariz. No, Claro. rascarse la nariz, no. Y Y muchas además veces, además, a partir de grabaciones que se pueden ver y claro, repetir y parar y pasar a claro. cámara lenta. De hecho, por ejemplo, fíjate qué curioso, en el caso de la policía, lo que vemos muchas veces en las series, esto del poli bueno y el poli malo cuando hacen el interrogatorio, eso es en las series nada más. En realidad no existe un poli bueno y un poli malo, los dos son buenos, o bueno, los dos son malos
el agente que está haciendo las preguntas no puede dedicar todos sus recursos cognitivos a observar el comportamiento de la otra persona. Y entonces necesita otro compañero de refuerzo y además eso se graba y luego se analiza. Exacto. Y se analiza frame a frame para ver en realidad cuáles son las reacciones. Entonces, o sea que, indicios no verbales hay muy pocos que sean válidos y algunos además están equivocados. O sea, me acuerdo que hubo en el año 2016, creo que fue, hubo un estudio mundial en la población para saber cuáles eran los indicadores que la gente creía que eran de mentira, y la mayor parte de la población en el mundo, creo que era casi un 80%, decía que apartar la mirada era un gesto de mentir. Y hoy, sin embargo, se ha demostrado que es precisamente al revés. Mantener la mirada fija cuando le hablas a una persona es uno de los pocos indicios, relativo, pero es uno de los pocos indicios que está vinculado al engaño, porque la persona con un alto psicoticismo, la persona con poca empatía y que quiere mentirte, necesita fijarse mucho en ti cuando te está hablando a ver si su mentira está funcionando o no está funcionando. Y además está utilizando muchos recursos cognitivos para decir lo que está diciendo, con lo cual no se distrae, su mirada está concentrada en un punto intentando decir lo que dice. Otro de los indicadores, a veces vinculado, pero no con un 100%, pues las pausas cuando hablamos. Si extremamos las pausas al hablar, si normalmente nosotros hablamos con una cadencia habitual y de repente interrumpimos esa cadencia y la hacemos más lenta, pues probablemente porque estamos quizá pensando. Pero también puede indicar que simplemente estemos pensando en lo que queremos decir para no cometer errores, no significa que mintamos. Y para mí uno de los que veo en los políticos mucho, que sí que está vinculado a la credibilidad, son los gestos ilustradores, los gestos que hacemos al hablar. Y ahí yo sí los observo mucho en los políticos, por lo menos, si no de engaño, sí de falta de naturalidad. Los gestos ilustradores forman parte de nuestra personalidad, cada uno gesticulamos de una manera diferente al hablar. Y además los gestos se nos disparan antes que las propias palabras. O sea, si yo quiero decir un tamaño, no sé si se han fijado, pero mi mano ha salido al tamaño antes de que yo dijera la palabra tamaño, porque van por delante los gestos. Entonces ahí si observamos una reducción de esos gestos, si de repente te quedas paralizado e intentando hablar, puede ser también un indicio, pero son solo indicios, no hay nada absoluto en la detección del engaño y el comportamiento no verbal. Y tampoco en el verbal. Hay análisis de contenido de las palabras que se pueden también, que se utiliza mucho en investigación, en función de las palabras que utilices, de cómo las utilices, de su repetición, de algunos modismos, y se pueden establecer líneas de análisis, pero a nivel de indicio, como digo, no es concluyente. O sea que aconsejamos a todas las personas que nos están escuchando que cuando estén hablando con un ser querido, con un amigo, con un compañero o un cliente, no se dediquen a buscar indicios de mentira. Primero, porque probablemente se equivoquen. Segundo, porque quizás no tienen los conocimientos que podría tener un experto y por lo tanto podrían interpretar mal. Pero tercero, porque también con la observación nosotros podemos modificar el comportamiento del otro. Y por lo tanto, esto también puede provocar que haya una relación extraña cuando podría ser mucho más natural y más fluida. Eso me lleva a mí a pensar también que muchas veces estas personas que se obsesionan por si les mienten o por saber lo que piensan los demás, lo que están haciendo en realidad es perjudicar la relación, porque quizá sería mucho más productivo que se fijaran en su propia comunicación, en cómo ser más persuasivos, ser más seductores, ser más empáticos, expresarse con más claridad, acercarse mejor a los demás, y entonces si tú mejoras tu propia comunicación, probablemente las relaciones irán mucho mejor, en lugar de estar siempre desconfiando de los demás, ver qué es lo que quiere decir, si me está mintiendo, si me está engañando, todo esto. Al final, si te engaña, en algún momento lo descubrirás y ya está, porque la mentira, pues normalmente, bueno, hay muchas que pasan, pero si es grave, te dejan, ya se descubrirá todo y por lo tanto ya tomarás tus decisiones, ¿no? Sí. Sí, si no, admitir de entrada de que te están mintiendo y ya está, o sea. Exacto. Así acabamos antes. ¿Te importa que te haya mentido? No, pues venga, vamos a seguir y dejemos esto atrás. No, eso ocurre mucho, esa forma de interrogar, pasa también en el mundo del periodismo, muchísimo. Yo tengo muchos compañeros
que son muy incisivos a la hora de un interrogatorio, a la hora de una entrevista con un político. Entonces lo someten y le ponen esa cara, pero usted dijo, y usted no sé... Y no se dan cuenta que con eso no van a conseguir sacarle la verdad, todo lo contrario, van a hacer que la otra persona se ponga tensa, a la defensiva, mida mucho sus palabras y sea peor. La mejor manera de conseguir, tanto que un político, que un entrevistado, o que un hijo, o que tu pareja, o que cualquiera hable, es facilitándole las cosas. Es todo lo contrario, es lo que tú decías, es mostrarle empatía con tu cara, es asentir, es mirarle a los ojos, es generarle comodidad, porque normalmente a la gente le gusta hablar, y una vez que empiezan a hablar, normalmente continúan, incluso hasta simplemente un silencio provoca que la otra persona hable. Exacto, y se relaja y se relaje. Y cuando una persona se relaja y se siente cómoda y confiada, es probable que cuente mucho más cosas y mucho más interesantes, sobre todo, que si está en tensión y que si está sintiéndose agredida o intimidada, ¿no? Y eso es un error que cometemos mucho los periodistas a veces, ¿eh? Muy bien, César. Creyendo que así vamos a ser más... Estamos llegando al final, se nos está acabando el tiempo, es una charla interesantísima, seguro que podríamos hablar horas y horas acerca de distintos aspectos de esta comunicación y de cómo aprender más sobre esto y cómo aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Realmente hoy en día es muy interesante ver cómo esta pandemia nos está afectando a todos. También va a cambiar costumbres y probablemente también cambiará, quizá, el estilo de comunicación de los políticos. Lo veremos. Quizá dentro de unas semanas o dentro de unos meses podemos volver a hacer un live para analizar si ha habido cambios o no ha habido cambios. O, por ejemplo, si ha afectado los resultados electorales, el cómo se han comunicado los líderes ahora mismo, ¿no? Este podría ser un buen tema. César, por favor, para terminar, nos habían preguntado ¿cuál es tu libro preferido de lenguaje no verbal, de comunicación no verbal? ¿Nos podrías recomendar alguno? Es un compromiso muy gordo, porque los primeros que recomendaría serían los de Teresa, porque son de verdad magníficos, tanto tu primera guía, que yo creo que para las personas que se están iniciando y que no tienen un conocimiento previo puede ser muy útil, y luego el segundo de inteligencia no verbal, el más reciente, perdón, de inteligencia no verbal, que a mí me ha encantado muchísimo, porque desarrollas ahí ya unos conceptos bastante más profundos que algunos de los que hemos estado hablando hoy. Yo creo que cualquiera de tus dos libros son geniales. También hay uno reciente de una compañera, de Susana Fuster, que habla de la comunicación no verbal en los adolescentes, en estos días que además estamos confinados y que hay muchos problemas precisamente de convivencia en los hogares a veces, y ser capaz de entender a nuestros hijos. Es un libro también muy bueno que recomiendo, si quieren después los pongo. Joe Navarro también tiene algunos libros muy buenos de lenguaje no verbal, y además una persona que tiene una gran experiencia porque fue agente del FBI en Estados Unidos y además es de origen hispano y maneja muy bien sobre todo su background, la experiencia que acumula en su trabajo de investigación en el FBI y en el terrorismo. Yo, básicamente, esos libros, luego ya hay algunos, pues, en la Fundación Behavioral Law, en la que yo participo, pero ya son más científicos para personas quizá ya con conocimientos de psicología, de sociología, gente ya con mayor conocimiento. Pero yo creo que, bueno, en cualquiera de las páginas web nuestras pueden ver un montón de opciones donde, según las características de cada uno, pues encontrar el libro adecuado para estos días, además, ¿no? Gracias, César. Vamos a terminar recomendando a todas estas personas que nos siguen que entren en tu blog, antes lo hemos comentado, lo volvemos a decir, analisisnoverbal.com, y que te sigan en las redes. Y evidentemente, pues que si quieren hacerte alguna consulta o si quieren volver a ver este live, si se han incorporado tarde, lo dejaremos puesto bueno, lo dejaremos las 24 horas que queda en el live. Te tengo que agradecer
muchísimo que hayas aceptado esta No, invitación porque ha sido una charla muy interesante. La repetiremos más adelante para hablar de otros temas relacionados. Y agradezco también muchísimo la audiencia porque ha sido mucha y además muy sí, activa y nos han bien, recomendado muchísimas, bueno, nos han hecho muchos comentarios y te felicitan, ¿eh? Excelente, sí, César, bueno, te felicitan y nos dan las gracias. bueno, Y para terminar, si queréis seguir la newsletter que emitimos cada 15 días en Verbal No Verbal, la consultoría que dirijo, os podéis apuntar a la newsletter solo entrando en mi página web teresavaro.com, os saldrá un formulario y podéis poner vuestro correo electrónico y así os mandaremos toda la información acerca de nuestras actividades y de los lives, por ejemplo, como el de hoy. Y genial. para las mujeres que quieran seguir el curso, todavía está activo hasta el 30, el curso gratuito de habilidades de comunicación, mujeres, solo mujeres, pues que entren en el enlace que está puesto en mi bio en Instagram. Y si no, me mandáis un mensaje directo y os doy el enlace para que podáis hacerlo. Es un curso de 4 sesiones gratuito de habilidades de comunicación en el ámbito profesional. César, Bueno, muchas gracias. Gracias, felicidades. Ha sido realmente muy interesante tu aportación y seguiremos practicando esta capacidad de observación y la de la propia comunicación. sí, 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 porque además esto es algo que no se termina de aprender nunca, que hay que practicar, practicar, conocer, indagar y siempre, incluso en cada experiencia diaria, aprendes algo nuevo por muy experto que creas ser o por mucho que lo hayas estudiado. Siempre vamos a aprender algo. A mí me ha ocurrido, voy a terminar con una anécdota muy breve, me ha ocurrido estos días, a las pocas veces que he salido y que he ido al supermercado, y he ido con mascarilla y la mayor parte de la gente estaba con mascarilla y me he sentido otra vez un poco inútil en la comunicación no verbal porque le faltaba la parte del Claro. rostro que normalmente te da la información emocional más importante. Entonces te cruzabas con la gente y tenías que indagar en la mirada si te estaba sonriendo o si se estaba sintiendo incómodo porque te acercabas mucho o íbamos todos un poco inseguros. Entonces, pues simplemente eso ya es una anécdota de que tenemos que estar aprendiendo cada día algo nuevo de interpretar a los otros y de entenderlos correctamente. Así que Nos bueno, falta la muy, sonrisa ahora, nos falta la sonrisa con la sí, y mascarilla. eso es Tenemos que horrible. aprender a hacer how como los indios. Sí. O Bueno, pues, pintárnosla por fuera. o pintárnosla por fuera. Muchas gracias, César.